Amigas y amigos, ¿cómo están? La verdad es un verdadero placer, un gran gusto de estar con todos ustedes en este nuevo proyecto. Esto se llama Lo que pocos saben de. Pero antes de todo ello, quiero agradecer a esta casa productora, Lulá Casa Productora, que nos abrió las puertas y nos está cobijando para tener este proyecto a todos ustedes. La verdad, vamos a tocar temas interesantes, temas de los que pocos saben de, pero con el fin de que todos ustedes conozcan aquello que nos rodea en nuestra hermosa ciudad, en nuestro estado. Hablaremos de personajes ilustres, edificios, casas, inmuebles, monumentos y todo lo que tiene el estado de Oaxaca, toda esa riqueza cultural e histórica que se ha hecho con el tiempo. Pero no estoy solo, tengo el gran placer y el gran honor de estar acompañando y de llevar esta mesa con un gran conocedor también de la historia. Él es el arquitecto Absalón Pérez. ¿Cómo estás, mi querido Absa? Muy buena noche. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches. Pues aquí estamos, como tú bien lo dices. Estamos interesados en este tema de la historia de Oaxaca. Queremos aportar más a este tema de historia de Oaxaca. Y muchos de ustedes ya me conocen como el transeúnte. Tengo el proyecto de transeúntes, en donde caminamos la ciudad, hablamos de historia. Y vamos ahora a tratar temas que nadie sabe, que pocos saben de el tema de Oaxaca. Aquí tenemos ahora como invitado a un gran amigo también, tiene un gran recorrido en el tema de la historia, es conocedor de la historia del arte en Oaxaca, uno de los primeros historiadores del arte en Oaxaca, oaxaqueño, Irán Villalobos. Irán, muchísimas gracias por haber aceptado, padrinazo de oro en esta noche y pues eres el primero que tenemos como invitado, así que agradecemos de todo corazón el que hayas aceptado esta invitación a Lo que pocos saben de, así que te quiero agradecer con todo el corazón. No, muchas gracias a ustedes, muchachos, es un gran honor, les agradezco mucho la invitación y pues contento de estar aquí con ustedes compartiendo temas sobre historia de Oaxaca. Oye, la verdad, antes de que comencemos con todo el tema, quiero agradecer también a Gaia, este hermoso lugar que nos está recibiendo. Vean nada más, mesa llena, todos los alimentos que nos han preparado para todos ustedes, si ustedes conozcan también. Tenemos pizzas, coctelería, una terraza muy bonita, muy fresca y sobre todo el lugar ideal para hablar de historia, para romancear o también para celebrar todo tipo de cumpleaños, ¿no es así? Claro, Miguel, y yo creo que gracias a la invitación de Gaia, vamos a tener esta posibilidad de exponer también este conocimiento que nos trae Irán y que los demás sepan, ¿no? y estén también conocedores de este tema que vamos a presentar. Así es, y si ustedes también quieren que vayamos a su lugar para que lo demos a conocer y toquemos algún punto de la historia en especial, pueden hacerlo, pueden escribirnos a todas las redes sociales que aparecen debajo de la pantalla y mandarnos sus comentarios. Si les interesa conocer de algún tema en específico, personaje, lo que ustedes gusten, vamos a tener ese chismito histórico tan rico y tan sabroso por cápsulas y también con muchos videos que vamos a tener en la plataforma posteriormente de la casa productora Lulá. Así es, Miguel. Pues cuéntanos un poco de esos chismitos que podemos mencionar, Miguel. Bueno, pues son bastantes chismes. La verdad, el mundo del chisme histórico es impresionante y súper rico. Tú te has de saber bastantes. Muchos. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia? Uy, hay muchos. Me encantan los que se prestan para ser polémicos. No sé, te podría decir incluso Napoleón, polémico. Y vamos a hablar ahorita de uno, ¿no? Porfirio Díaz, súper polémico. Muchos. La historia siempre tiene personajes polémicos por todos lados, sean buenos, malos, como la gente muchos los cataloga. Pero pues vas a tocar un tema muy interesante y vamos a conocer sobre el personaje más importante de Oaxaca. Sí. Todo esto por culpa de otro personaje, pero no nos vamos a desviar de este tema y vamos a platicar sobre el monumento de... ¿Se presenta? Benito Juárez, la escultura de Benito Juárez, específicamente la escultura localizada en el Paseo a Juárez, mejor conocido como el Llano. Irán. Así que Irán, por favor, platícanos un poco sobre este monumento. ¿Por qué se dio? Bueno, es muy interesante, la historia es muy bonita. Bueno, uno se apasiona con estos temas, pero realmente es muy interesante porque
hasta hace pocos años carecíamos mucho de la historia de todo el dispositivo formal, ¿no? Es decir, tanto el pedestal o basamento como de su escultura, ¿no? Porque digo, una es piedra, que es sobre todo piedra chiluca, le dicen, o piedra volcánica, y aparte el bronce, ¿no? La escultura propiamente dicha de Juárez. Y realmente, gracias a este trabajo de archivo y de que han salido varios documentos y también al esfuerzo de muchos colegas, se ha podido desenterrar, ¿no? Poco a poco la historia de muchos de estos objetos artísticos o culturales, y gracias a ellos sabemos que realmente fue diseñado y después elaborado de 1894 hasta 1897, ¿no? En 1894 se acaba el pedestal, en 1896 se funde el bronce y en 1897 ya se establece en el Paseo Juárez el Llano, ¿no? Con toda una idea muy, muy bella y compleja de modernidad y de secularización del espacio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de que este espacio antiguamente muy religioso ahora tiene todo un lenguaje simbólico que pretende que la gente tenga estos dispositivos pedagógicos, es decir, le enseñe la idea de un buen ciudadano, como a través de la vida y de cómo gobernó y de los valores de Benito Juárez, ¿no? Entonces es apasionante porque el diseño atraviesa diferentes actores políticos, gobernadores, el mismo Porfirio Díaz, un personajazo de la historia de México como Antonio Peñafiel, ¿no? Que llevó la exposición de París de 1889, y de escultores a lo mejor no tan afamados y arquitectos no tan afamados, pero muy interesantes, ¿no? Oye, para que tú toques estos temas, ¿cómo fue tu introducción a este estudio de historia del arte del siglo XIX? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te apasionó? Que dijo, voy a estudiar historia del arte del siglo XIX. Fíjate que es muy bonito porque, bueno, a ver, estoy aquí en Oaxaca, mi familia, de parte de mi padre, es como una familia que le interesa mucho la historia y el reconocimiento de lo oaxaqueño, ¿no? Pero realmente yo me voy a México, a la Ciudad de México, a estudiar antropología social, y después, un tiempo después, me meto a una especialización y después a los posgrados en historia del arte, y como que se van fundiendo, ¿no? El camino te va llevando y te encuentras que la antropología, es decir, este estudio de la otredad, de la diferencia, y en México pues queda muy claro, ¿no? A través de la diversidad étnica, es decir, esta diversidad de lenguas y de culturas, te posibilita, ¿no? Tratar de desenterrar todo lo que nos hace diferentes y al mismo tiempo una capacidad creativa. Entonces eso, cuando entro a la historia del arte, todavía mi parte antropológica me va acompañando, y es curioso porque voy a ser muy específico. Realmente llego un poco al monumento de Benito Juárez un poco por la curiosidad que tenía de niño, y otra por pura suerte. Bueno, realmente la suerte no existe. ¿A qué me refiero? Una es, cuando era niño a mí me impresionaba mucho el pedestal. O sea, uno ve el pedestal rico en detalle y dices, qué padre está, pero ¿qué es, no? O sea, tú ves toda la bola, a ver, lo voy a decir en esos términos, ¿no? Toda esta bola de símbolos, signos, y sí te parecen como prehispánicos, pero ¿qué son, no? Y a mí siempre desde niño me pareció espectacular. La verdad, voy a ser muy sincero, ignoraba, o ya no pelaba al Benito Juárez, ¿no? Así como de, Ellen Escobedo, claro, en su libro de Monumentos Mexicanos de 1992, dice, ¿no? O sea, nos saturamos de Benito Juárez a lo largo del país, desde Mérida hasta Tijuana, que los vemos y es así como, ¡ay, esto Benito Juárez! Y entonces pasa eso que ya ves y dices, ¡ay, esto Benito Juárez! Pero lo que no sabemos es que ese Benito Juárez fue muy especial. Su iconografía, es decir, su gestualidad, su forma de ser fue muy específica. Después, claro que hubo muchas copias, y representó un momento importante en la ciudad de Oaxaca y para el país en general, ¿no? Entonces, de niño tenía mucho esa curiosidad. También mi familia, en parte también por esta familia masónica, me orientaban un poco a esta idea de que el Juárez era como otra vez un divino personaje, ¿no? Sí. Que se levanta y despunta el sol y deslumbra. Entonces me daba esa curiosidad, y esa es la parte del niño, ¿no? Pero de la suerte, que te digo, no existe la suerte, es que realmente yo, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, estoy buscando archivo
y el personaje que estudio, Martínez de la Cida, resulta que se está mandando cartas con Antonio Peñafiel, y en eso refieren lo del monumento a Juárez, y dije, ¿cómo? A ver, ¿qué pasó? Entonces, hagan de cuenta que tuve un descuido de mi tesis doctoral como de 3 meses, porque cuando encuentro la beta de documentos que me están llevando por fin a saber qué pasó con Benito Juárez y el monumento, dije, no, aquí, ¿no? Y entonces de repente un archivo me lleva a otro, periódicos, todo eso, y es apasionante. Voy a ser un poco ridículo, pero uno se siente entre Indiana Jones, ¿no? Y entre Dan Brown con el código Da Vinci, dices, no, yo una bola de símbolos me está llevando esto. A ver, es el monumento a Juárez de Oaxaca, pero para mí fue apasionante. Y entonces encontrar por fin la historia del monumento es para un historiador y un historiador del arte, es así como de wow, ¿no? Entonces todo esto se unió y por fin terminó en esa investigación. Y antes de que nos cuentes, vámonos a nuestra primer pausa en Lo que pocos saben de, transmitiendo para todos ustedes desde Gaia. Bueno amigos, regresamos de nuevo a esta transmisión de Lo que pocos saben de, aquí en este lugar maravilloso, Miguel, Gaia, un lugar con alimentos riquísimos, bien elaborados profesionalmente, con el chef, que tienen una gran variedad de pizzas. La verdad, los recomiendo. Este lugar es fabuloso, maravilloso. Y bueno, pues vamos a regresar con Irán. Irán, nos estabas contando sobre este tema tan maravilloso que es de la escultura de Juárez. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que te llevó a interesarte por esta escultura? ¿Cómo es que llegaste a estudiarla? Fíjate que, bueno, además de esto, de estas inquietudes que te quedan, ¿no? A lo largo de tu biografía, luego, pues las cuestiones de la suerte, que bueno, otra vez repito, no es suerte porque pues uno estaba en un archivo, se encuentra, a ver, en la historia del arte se dice, una imagen te lleva a otras, o un objeto artístico te va a llevar a muchas otras. Claro. En el archivo, un documento te va a llevar a otros y de repente tú estás en un tema y de repente así como que descubres otra cosa y lo vas a estudiar. Pero fíjate que también hay otra cosa que me llevó a ese estudio. A ver, Juárez, como decíamos al principio, como dijo Miguel, es una de las personas más importantes de la historia de Oaxaca y de hecho de México. Y si todavía nos vemos un poco más chauvinistas y más orgullosos, pues de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Creo que hasta nos lleva a entender las políticas internacionales hasta la fecha del gobierno. Entonces, la idea de Juárez me pareció tan interesante porque yo recuerdo que siempre ese monumento ha sido objeto de devoción en aniversarios de las logias masónicas, del gobierno, hasta de reivindicaciones de los movimientos culturales amerindios, ¿no? Nativos o bueno, indígenas. Entonces, también esta parte mía de la antropología social, es decir, de estudiar la diferencia y sinceramente, lo tengo que decir, de también observar la discriminación social, si ustedes quieren, aunque a mí me molesta un poco el término racial y todo, también era como, ¿qué está pasando con un Juárez en ese momento, ¿no? En 1897, o sea, una cosa es que nosotros veamos desde nuestro horizonte de sentido, desde nuestro tiempo actual, los Juárez y digamos, ¡ay, otro Juárez, qué aburrido! Y otra cosa es lo que pasó en ese momento. Y cuando leo los discursos, cuando leo la inauguración, o lo que creo que es la inauguración, es fascinante lo que está pasando en una sociedad porfiriana de la ruda cordialidad y estabilidad y negociación porfiriana, ¿no? Y entonces encontrar todos esos temas todavía me llevó a más con ese interés, ¿no? Entonces todos esos intereses se funden. Realmente un historiador no puede salirse de lo que es decir, de su biografía, de sus pasiones, de sus intereses, ¿no? Aunque obviamente sustentarlo académicamente. Sí, claro. Oye, pero aquí, a ver, aquí es esta parte. Siendo un gobierno porfirista, ¿no? Que Porfirio Díaz le dice a Benito Juárez, o esa famosa frase de sufragio efectivo o no reelección, es de Porfirio Díaz, no es de Madero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Así es. Estamos de acuerdo. Bien. ¿Por qué era tan importante construir o poner un monumento en un lugar tan importante como es el Paseo Juárez el Llano? No, es un temazo. Que voy a tratar de no extenderme. Pero fíjate que... Sí, por favor, queremos conocer. Porfirio Díaz realmente
A ver, él es uno de los que no quiere que desde que está vivo se le construyan monumentos a él mismo. Claro. Es de hecho muy interesante porque Ríos, el famoso Ríos, el caricaturista, se burlaba de nosotros oaxaqueños porque decía que solamente en Oaxaca podemos encontrar monumento a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, Así es. ahorita voy a hablar un poco de ese tema tan poco tedioso de la figura de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz sí fue el promotor de la monumentalización de la figura de Juárez. O sea, él sí, y realmente en su periodo fue donde empezaron a construirse, a instalarse Juárez a lo largo y ancho del país. Los monumentos, si uno ve la hemerografía, monumento a Juárez en todos los estados, en todas las ciudades. Claro. Entonces, este proceso de modernización de la ciudad, ¿no? Exacto, y de construir otra vez a estos apóstoles del gobierno, a este nuevo catecismo cívico fuera de la religión, ¿no? A estas imágenes de devoción en la cual se construyera el nuevo ciudadano. Así es. Entonces, realmente estas imágenes se fueron, imágenes, pero en este sentido escultóricos, se fueron construyendo con toda una idea muy específica de ayudar a construir el nacionalismo. Aguas es un nacionalismo incipiente, después llegará el nacionalismo postrevolucionario, ¿no? Sobre todo con Vasconcelos y todo el movimiento del nuevo gobierno. Pero en este momento ya existe este nacionalismo incipiente con base en estas imágenes, sobre todo Hidalgo y Juárez, fueron los dos más importantes, y con todos estos valores cívicos. Recordemos, no era un general, no era entonces vestido de levita, es decir, de traje, con las leyes de reforma o con la bandera. Entonces era muy importante, y Porfirio Díaz estaba muy interesado en que Juárez estuviera como parte de este ciclo escultórico a lo largo del país, infundiendo esas ideas a los mexicanos. Y bueno, en Oaxaca, pues cómo no iba a existir un Juárez y monumental, claro, para nuestra propia sociedad. Así es. Así, una preguntita. ¿Cuántas estatuas o monumentos de Benito Juárez tenemos actualmente en Oaxaca? En Oaxaca, ¿Tienes algún conocimiento de ello? No, fíjate, no, te engañaría si te digo una cifra exacta porque, mira, te voy a responder a nivel nacional, como dijera él en Escobedo. Nosotros encontramos desde el cabezotismo, me encanta ese término, desde cabezotismo, o sea, cabezotas de Juárez, ¿no? Sí. Está la cabeza de Juárez famosísima en Iztapalapa, en el DF, ¿no? Sí, claro. Entonces, cabezotismo hasta los Juárez que parecen ovnis, ¿no? O sea, extraterrestres, así, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad, yo no me sabría pero ustedes vayan a muchos de de las comunidades, de los municipios en Oaxaca, y por lo menos hay un busto, ¿no? Sí, un pequeño busto de Benito Juárez. Entonces realmente hay, pero los que originalmente parten de una gestualidad específica, con un simbolismo que trata de llegar a la gente, recordemos que las estatuas buscan también que, aunque las personas, incluso en ese momento del porfiriato, no sean letradas o no sean educadas, puedan entender de cierta manera que la imagen tiene ciertos valores que les va a extender ciertas ideas. Claro. Para los que no sabían leer, pues estaba la parte gráfica, iconográfica, de este sentido, ¿no? Así es, ¿no? Y fíjate que ahorita con lo que nos cuentan me llega a la mente esa pregunta o más bien la respuesta de esta personificación, ¿no? del héroe. No solo un símbolo, sino la personificación tal cual, que es con lo que nos identificamos la mayoría de nosotros, ¿no? Vemos una persona, es una figura que nos dio un legado histórico y decimos, sí, somos parte de esta humanidad, ¿no? Somos parte de esta sociedad de héroes, ¿no? En tu discurso, Irán, ¿qué tanto ayuda o cómo tú entiendes esa parte de la personificación con la sociedad? La personificación de Juárez en la escultura. Fíjate que es muy importante porque sí, parece una pregunta que podía pasar desapercibida, pero no, es súper importante porque recordemos que incluso en la etapa de Porfirio Díaz, en la historia de México, hasta Lázaro Cárdenas, casi todos son generales, son militares. Claro. Entonces, que entre un jurista, o sea, un abogado, con su traje de levita, además me encanta porque los discursos sobre cómo describir la escultura de Juárez es tallado en bronce, imagínense, o sea, todo lo referido al bronce, color, la dureza. Acuérdense que Juárez era una persona hierática, o sea,
ni expresiva. Pero acuérdate que somos solemne, de piel de bronce. Sí, claro, ya sabía. Por eso lo digo. Pero, o sea, imagínate, es el Juárez de no me muevo. Vienen los franceses, no me muevo. Salgo corriendo y doy todo mi recorrido por el país, pero no me sacan, ¿no? Entonces, exactamente. Lo importante, y además él sobrio, con su levita, con su traje pues negro, de abogado, de un ciudadano. Entonces es muy importante porque incluso yo planteo en mi investigación que incluso a Martín González, realmente no fue Martín González el que manda pedir, sino fue Chavero, Alfredo Chavero, el gobernador anterior, el que pide el monumento, pero termina Martín González instalándolo. Le quita la placa a Chavero, por cierto, debería estar la placa de Chavero, sí, se la quita el malvado de Martín González, ¿no? Y le pone ahí. Desde entonces tenemos robo de placas. Bueno, ya, ¿para qué hacemos esa larga historia? Y entonces, Martín González es general, o sea, como bueno, la mayoría son generales. Los compas, acuérdense que Porfirio Díaz todos eran sus compadres, ¿no? Sí. Entonces, son militares. Entonces, que todavía un ciudadano, es decir, el carácter civil de un gobernante aparezca destruyendo la corona de la invasión francesa, sí, claro, y abrazando cariñosa pero también fuerte, ¿no? Defendiendo las leyes, un Benito Juárez, era fuerte, claro, o sea, otra vez, insisto, para ese universo de sentido, para ese entonces, para ese tiempo, ahorita pues ya es así como, chale, otro, ya chole con este Juárez, ¿no? Pero era muy fuerte, y entonces la construcción del héroe, a ver, no son las estampitas ahorita de Marvel, ¿no? Pero antes era los santos en la época virreinal. Así es. Que las estatuas daban una pedagogía moral, y ahora la pedagogía moral cambiaba drásticamente con el pensamiento liberal, y entonces decían, bueno, ¿a quiénes tienen que seguir? Y obviamente en la época de Porfirio Díaz, porque obviamente Porfirio Díaz era muy humilde, no a mí decían, sino vamos a seguir a Benito Juárez. Sí. Y educar desde lo público, ¿no? Claro. Oye, pero bueno, bien sabemos que cuando se hace algo, siempre hay contras, ¿no? ¿Qué sector estaba en contra de que se instalara este monumento? ¿Quiénes decían, no, mejor pongan a otro? Porque siempre hay algo que nunca embona, ¿no? Fíjate que, a ver, sí hubo contras, o sea, de la instalación, pero más bien ya cuando se instaló todavía salieron los discursos. Realmente, es que es muy interesante, la historia es muy interesante, porque siempre se plantea que hubo demasiados radicales, o sea, los liberales extra super mega radicales y los conservadores religiosos extra mega radicales. A ver, efectivamente los hubo, pero el problema es que, a ver, la historia no es un melodrama, es decir, no es una telenovela chafa de la televisión, no, en la cual existe el mega villanazo y la mega buena, y no, a ver, es más, voy a desviarme unos segunditos. Porfirio Díaz fue el héroe, efectivamente, de la intervención francesa. Sí, fue el héroe de la intervención. Es más, me voy más atrás. Santana fue el héroe de la batalla de Tampico, la última intervención intento de España, ¿no? De así, vamos, claro. Pues todavía los vamos a conquistar a estos pobres, ¿no? Y nada, Tampico, fue el héroe de Tampico. Obviamente después la regó 20 veces Santana, y bueno, bla, bla, se volvió loco. Bueno, pero fue un héroe. Porfirio es igual. Fue un gran héroe de la batalla en Puebla, fue un gran héroe de la intervención francesa, realmente fue uno de los grandes defensores. Y después, obviamente, su gobierno, a ver, ahí sí, obviamente unos están a favor, otros en contra, pero es que no es estar a favor o en contra, simplemente él gobernó, obviamente por eso tenemos muchas cosas, se puede cuestionar también, muchos errores, muchos problemas sociales, pero él ya está, ¿sale? Entonces no hay villanazos ni hay bonazos, sí, perdón por mi término. Sino que jugaron un papel histórico y hay que examinar realmente lo que pasó. ¿Qué pasó en ese entonces también con esta cuestión de la estatua de Juárez, como tú dices? Que los radicales, que eran muy religiosos y muy devotos, estaban así de, ¿cómo? Perdón por lo que voy a decir porque no estoy a favor en el término, pero indio naranjero, o sea, Benito Juárez, poner un monumento al indio naranjero ahí en nuestro sacrosanto Valle de Guadalupe, llano de Guadalupe, o sea, hoy el llano, ¿no? Claro. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿por qué? Guácala, ¿no? Igual había pasado con el monumento a Juárez que estaba en el Zócalo primero. Y entonces hay un debate, pero ni siquiera es la figura de Juárez, sino otra vez son todos los valores que cargan, pero peor.
cuando se llevan las celebraciones, los radicales liberales es así como de, y defendamos las virtudes y las leyes en contra de esos humos del incienso religioso. Entonces obviamente estaban atacando a la religión. A ver, ni los liberales masones, más radicales, eran de plano ateos, porque ellos iban a iglesia, iban a la misa. O sea, lo que pasa es que estaban en contra del poder religioso. Eso era todo. Claro. Y bueno, y que detentaran la educación y muchas cosas. Y tampoco los muy conservadores estaban en contra de muchos de estos valores de Juárez. Simplemente eran problemas, ¿no?, históricos, las leyes de reforma, la concentración de poder, se estaba negociando. Es un periodo de mucha negociación. Pero sí, obviamente cuando tú estás discutiendo y uno se pone muy álgido, entonces, y uno se radicaliza, pues obviamente había pugnas entre los grupos, ¿no? Pero realmente todo el tiempo fue un momento de negociación, ¿no? Fue un momento de negociación muy importante para la Ciudad de México. O sea que también fue parte de ese, por ejemplo, aquí la ciudad de Oaxaca, una ciudad muy católica, muy devota, ¿no? Benito Juárez se casa con Margarita Más en San Felipe Neri. O sea, primero es muy católico y después les da la vuelta, ¿no? Sus hijos también bautizados en San Felipe Neri, dejó unos bellos candelabros. ¿Y cómo es esta parte de que el pueblo de Oaxaca dice, no, ya no? Fueron los primeros que se opusieron para la colocación de este monumento. Mira, qué pregunta tan interesante, Miguel. Creo que por eso es que somos lo que pocos saben de, ¿no? Y qué gusto que ahora los televidentes o los que nos están viendo en estos momentos van a escuchar a Irán responder esa respuesta tan acertada que hizo de la pregunta. Échale. Está súper emocionante porque, bueno, me estoy autopromocionando ese autogol. En otro texto que habla sobre San Juan de Dios y las pinturas de la primera misa, realmente... Exactamente, perdón, templo de... Sí. Gracias. Ubican aquí en la ciudad de Oaxaca. Es una edificación, es un templo que está en la calle de 20 de noviembre y Aldama. Calle Aldama. Juntito al mercado, no se preocupen, juntito al mercado, ahí cuando vayan a comprar sus cosas, su café y todo ahí. Es muy interesante porque, las personas, es como cuando tú vas y te llevan de acarreado a una campaña política y dicen, bueno, no importa. No hay. Estoy hablando de un mundo alterno, otra dimensión. Sí. Y entonces te dan tu gorra y tu playera y tú agárralo, ¿no? Después sabes por quién votas. Claro. Bueno, en ese entonces realmente es muy interesante porque Guilau es el obispo, después arzobispo de la época del Porfiriato. Va a la Sierra Juárez, por ejemplo, y entonces le llegan los de la Sierra Juárez, Ixtlán y el Atol. No, somos fieles católicos, señor, de veras, señor. Somos súper fieles y no queremos mucho a Juárez. Va el gobierno, van los liberales y dice, claro, Juárez en contra de todos. Otra vez, es la negociación de la historia, es la manipulación de los roles, es porque obviamente llegan los poderes y tú no le vas a decir realmente la verdad o te vas a sincerar, ¿no? O sea, de cierta manera tienes que jugar con los poderes. Sí fue complicado. Realmente este juego, voy a jugar con el título de Grusinski de la Guerra de las Imágenes, pero exacto, o sea, las imágenes, los discursos, siempre ha sido un problema de negociación y de guerra entre los poderes. Entonces, realmente la gente de cierta manera, para muchos les importaba, para muchos renegaban de ciertos, para otros los aceptaban, y la verdad es que para otros les hacía indiferencia, ¿no? O sea, hay otro monumento, ¿no? Qué padre está así, pero no me dice mucho, ¿no? Realmente lo interesante es todo lo que se construye en torno a un objeto artístico y en este caso un monumento. Es decir, no solamente el que se instale un monumento, sino todo lo que viene alrededor. A mí lo que me gusta sinceramente de la historia del arte, específicamente de la historia del arte, son los objetos, pero no el objeto en sí, es decir, fecha de colocación, los artistas, sino qué está pasando con la sociedad. ¿Quiénes son los que activan la imagen? ¿Quiénes son los que dan un discurso, un poema? ¿Quiénes son los que le dan, apedrean? No estoy a favor, pero los que apedrean, le dan pintas. ¿Por qué? Porque esos están reactivando la imagen. A veces ya está olvidada. El monumento a Colón en el Paseo de la Reforma, que terminó removida. Era tan fuerte que terminó removida.
lo hubieran dejado para que siguiera ahí, ¿no? Para que siguiera ahí incendiando ahí. Pero es igual, toda la biografía, como dicen los textos, ¿no? La biografía cultural del objeto que permanece vivo realmente influye en la sociedad, y eso es lo rico para nosotros, porque si no realmente termina siendo una taza guardada en el fondo de la alacena que nunca vas a ocupar y no pelas. Así es, exactamente. Y así como este monumento también es muy emblemático para todos desde nuestra infancia, que así como tú, yo también tenía así como que dudas. O sea, sí veía a Benito Juárez, pero siempre me llamó la atención el basamento. Que más adelante, y regresando de esta pausa, a ver si nos puedes platicar un poquito de ello. Así es, amigos, que nos vamos a otra pausa desde Gaia, disfrutando de estos alimentos, de esta bebida y sobre todo de este buen chisme histórico. Regresamos. Bueno, regresamos a este programa, Lo que pocos saben de, que esperamos que estén muy a gusto aquí escuchando toda esta información que pocos saben. Y les recuerdo que estamos en Gaia, este lugar hermoso, este lugar que está padrísimo para que ustedes traigan a sus invitados que vienen de otros estados para que hagan sus fiestas. La verdad, súper recomendable este lugar. La pizza, Miguel, ¿qué tal la pizza? Muy buena. Muy buena, ni La puede verdad, hablar, muy buena. Miguel. ¿Cómo ven? Ni puede hablar. Irán, ¿qué te pareció también la comida? No, muy buena, muy buena. Lo estoy disfrutando mucho. Muy rica, la verdad es que recomendamos que vengan a Gaia, por favor. Y bueno, regresando con Irán. Irán, todo este tema que tienes, esta información que nos das, todo esto que nos estás contando, está padrísimo. La verdad, yo desconocía mucho de este tema. Me da mucho gusto que tú nos estés contando aquí esto. Y quisiera preguntarte ahora, ¿qué retos encontraste tú durante tu investigación? Fíjate que es muy interesante porque realmente el trabajo del historiador, voy a generalizar, ¿no? Historiador del arte, tiene que ver mucho con sus fuentes, ¿no? Sí. Archivos, hemerografía, entrevistas, este trabajo un poco Sherlock Holmes, ¿no? En la cual estás buscando la pista y a veces no encuentras el dato, o sea, es así como de me lleva, o sea, busco, ya tengo 3/4 partes, pero hay una cosa que me falta. Y podrías decirle a las personas que nos siguen, es quizá igual que las películas de investigación. No me quiero ver tan protagonista, tan interesante, pero sí, o sea, ¿no? Es una cuestión al medio policíaca así de veras, ya estás a punto de encontrar todo y no encuentras algo. O sea, por ejemplo, yo en lo que publiqué hay una cosa que todavía no confirmo, hay una, ¿no? Claro. Y a veces uno no quiere terminar la investigación, no quiere publicarlo porque es así como de, hasta que uno no encuentre la última, no pasa, a veces ni modos, con lo que ya tienes que sacar la investigación. ¿Por qué? Porque de eso se trata, si tú entregas eso, otro llegará, por fin encontrará eso y se aclarará. Este es el trabajo del académico, o sea, si uno tiene que ir entregando y después otros llegarán y lo mejorarán. ¿Pero qué retos? Bueno, precisamente eso, ¿no? Curiosamente a mí me ayudó muchísimo, de veras, yo agradezco profundamente, la profesionalización que se está dando en los archivos en Oaxaca, que cada vez llegan más personas, que cada vez hay más archivos abiertos. No solamente hablo de los institucionales, sino los familiares, claro. Todos estos. Y esta apertura ha logrado que como una mina saquemos plata y oro de ello. Sí. O sea, realmente hay una riqueza profunda en Oaxaca que estamos desenterrando para generar nuevos discursos. Entonces, estos retos son tan fabulosos que ya les he dicho, se siente uno a veces como el personaje principal de una película fantástica y no, a veces somos muy aburridos, pero uno se quiere sentir muy emocionado, ¿no? Bueno, y también creo que tenemos que agradecer si ustedes que nos están viendo gustan enviarnos fotografías que tengan en su álbum familiar, recuerdos. Claro, les dejamos ahí el correo, las redes para que nos escriban y por favor compartan, ¿no? Parte del acervo que tienen en casa, ¿no? Sí, por favor háganlo porque uno de los trabajos más difíciles es realmente sacar de estos archivos muertísimos, documentos. Y a veces uno dice, ay no, ¿qué es eso? No, por favor no los quemen, no los tiren, mándenselos a una institución, a una biblioteca, porque a todos nosotros nos va a servir. Ahora, esos retos entonces era ir rastreando la pista, ¿no? La pistita, el hilo, así, el hilito que vas jalando
y luego vas amarrando, Claro. y entonces resulta que ese hilito te va llevando. A mí me pasó que yo encontré afortunadamente 2 archivos, un archivo pues sí familiar y otro archivo institucional, Sí. y de repente ¡fum! Todo cuadró, ¿no? Es cuando uno se siente súper padre porque armas tu Tetris, ¿no? Así tic tac, y entonces todo cuadra y dices, padrísimo porque ya contraste. Entonces le digo, ya era más, claro, un cuadrito, ahí quedó el hueco porque así como no cuadró todo. Pero es cuando esos retos. Ahora, el otro reto es cuando, sinceramente, es el más fuerte. El más fuerte para nosotros, o al menos mi postura sobre la historia, sobre todo la historia del arte en específico, es tú vas a plantear un sentido de la historia. A ver, esta objetividad que nos plantea la ciencia y la academia sobre todo, vamos a buscarla así en el sustento académico, con datos, con una metodología, todo. Pero realmente el historiador siempre va a tener un punto de vista. Y va a buscar un sentido. Estamos construyendo la historia, ¿sí? El pasado, me voy a ir muy mal y me pidió profeta, pero el pasado a veces no existe el pasado hasta que uno lo reconstruye. Y realmente parte del sentido de uno. Y yo ya les dije, mi sentido de antropología, un poco sinceramente radical de izquierda y de cuestiones interétnicas, etcétera, ¿no? Y de problemas sociales. Entonces ahí también fue mi punto de vista, mi postura. Siempre va a haber una postura en una investigación, sí, de todas las ciencias, de todas las... Bueno, a lo mejor las ciencias, perdonen amigos biólogos y los demás, pero de las humanidades sí, y de la historia por supuesto. Así es. Entonces, esa es una también de los retos, porque a veces dices, bueno, a ver, ya no me estoy desvariando y me estoy yendo demasiado con mi pasión, ¿no? Uh-huh. Con mi sentido de responsabilidad social, me está orientando demasiado, entonces trato de realmente seguir, sí, mi planteamiento, mis ideas, pero sustentadas lo mejor posible para que uno tampoco diga barbaridades o falsos históricos. Claro, así es, porque eso de mencionar falsos históricos o lo que muchos dicen blancos históricos pesan, y es algo que uno dice erróneamente el nombre de un lugar y se le queda para todos lados. Claro, sí. Por ejemplo, algo que muchos acostumbran a decir, el evento va a ser en el Pañuelito, cuando no se llama Pañuelito, se llama Plazuela Gurrión. El Pañuelito es lo que está en la mera esquina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Es ese tipo de cosas de que luego nos mal acostumbramos a mencionar lugares que no. O me tocó escuchar a una chica que dice, sí, te veo en la calle de las Escaleritas. Y yo digo, ¿cuáles son las Escaleritas? No, o sea, era la calle de Gurrión. Tienes ¿no? mucha razón, la que está bajando de Santo Domingo, así la lateral, la calle de Gurrión, la calle de las Escaleritas. Ah, caray, yo no sabía que a partir del 2015 se llamaba la calle de las Escaleritas. Así es. Pero bueno, también aprovechando, quiero mandarle un saludo a una gran amiga, Nora Cedeño. Saludos a la licenciada Nora. Sí, la licenciada Nora. La queremos mucho. Sí, muy apreciada por todos nosotros. Sí, claro, la verdad. Una mujer que también la vamos a invitar, Absa. Claro, la verdad tiene mucho que aportar para este programa. No sé por dónde se encuentra últimamente. Perdóname que te interrumpa, pero es que de hecho muchos de nosotros los que nos dedicamos, sí, no podemos no hacer una investigación sin agradecer a Nora, porque gracias a Nora hemos encontrado muchísimas cosas gracias a ellas en su trabajo de archivo. Sí, así claro. Es. Nora Cedeño, les platico así brevemente, es quien estuvo a cargo del Archivo Histórico Municipal, pero también le mandamos un fuerte saludo a todos los que están en la Ciudad de los Archivos, claro, que también mantienen un trabajo muy bueno, muy fuerte, y pues que nos inviten, ¿no? Que nos inviten al programa para, claro, así pues es. Digo, a ver qué podemos hurgar por ahí de paso. Y también, si ustedes tienen fotografías viejitas, mándenoslas para hacer un adivinador, como antes lo acostumbraba en una sección que tenía. Padre. Sí, mándenos la foto más viejita que tengan de la ciudad de Oaxaca, de algún personaje o algo, para que también todos nuestra audiencia participe también en este tipo de actividades. Ahora, ya regresando a nuestro tema, el basamento. Sí. Explícanos brevemente qué es un basamento y por qué es tan, para mí, bonito ese basamento donde está Benito Juárez. Sí. A mí me encanta. Sí, no, igual a mí me apasiona. Te digo, fue uno de los motivos por los que me llevó, sinceramente, así como de que, sí, claro, uno veía el basamento y el Juárez, ¿no? Y ese choque, la parte sí, exacta, religiosa y con basamentos de grabados de culturas antiguas. Porque tiene esto que tienen las ruinas, ¿no? Claro. Sí, las zonas arqueológicas. Claro. Fíjate, primero, para el público, ¿no? En general. Por lo general, hasta
principios del siglo XX, un conjunto escultórico tenía siempre, bueno, una escultura siempre tenía los dos dispositivos: el pedestal o basamento y la escultura. Es decir, no podías casi pensar que una escultura estaba sin aquello que lo despuntaba, ¿no? Que lo elevaba del piso. Entonces casi siempre está acompañado de este pedestal o basamento. Ya a partir del siglo XX pues se va a emancipar la escultura en sí, el pedestal, a veces es muy bonito, es puro pedestal o a veces es pura escultura. Pero bueno, sí. Criterios del arte contemporáneo. Claro. Pero en este momento sí, y es muy importante porque hay un diálogo con el otro, que ahorita no vamos a tocarlo si no nos extendemos, pero el otro Benito Juárez que estuvo en el Zócalo, hay un diálogo porque también su pedestal es diferentísimo. Entonces nos llama mucho la atención, pero exacto, muy bien dijiste, Miguel, o sea, ¿qué está dialogando el Juárez con el pedestal? ¿Por qué? A ver, no se le pone, bueno, en algunos casos sí, ¿no? Un pedestal horripilante, donde nada más es un pedazo de bronce o de piedra para que arriba esté la escultura. Pero en este caso no es gratuito, ¿sí? A ver, muy bien pensado. A ver, Antonio Peñafiel se dice en una carta que él es el que diseñó tanto el... A ver, no lo hizo, él dirigió a los escultores y arquitectos el pedestal y también dirigió cómo debía ser este Juárez dinámico. A ver, porque digo de que siempre Juárez es dinámico, también por una amiga que es Alma Hernández Bennett, que los Juárez casi siempre son así, los bracitos pegados, Juárez como siempre, su cara súper gestual, súper guatísimo. Entonces, y en serio. Cambio este Juárez está, parece que no, pero está dando un paso, está dirigiendo su mano para apuntar a la corona. Entonces es un personaje dinámico, así dice Carlos Monsiváis también, ¿no? Claro. Entonces, y el pedestal está en relación con el Juárez, ¿por qué? Porque Peñafiel dice, es muy interesante, muchos de los arquitectos y historiadores o estudiosos que habían estudiado el pedestal decían, tiene elementos náhuatl, tiene elementos mayas, tiene elementos zapotecos. Y dice Antonio Peñafiel, es el primer pedestal neto, sí, así lo puso él, neto zapoteco. Para Peñafiel, todos los símbolos, signos o elementos que tiene el pedestal son zapotecos. A ver, perdón que se los diga, pero si dijo Antonio Peñafiel, así es. Es decir, la intención es que fuera un estilo zapoteco. Dice, es más, apasionante. Dice Antonio Peñafiel, que fuera estilo nacional zapoteco. Sí. ¿Por qué? Rapidísimo. Porque Antonio Peñafiel había llevado a la exposición de París de 1889. ¿Cuál es esa exposición? Donde se inaugura la Torre Eiffel. Entonces, ¿qué pasa? Que llevan muchos estilos neoprehispanistas con elementos de todas las culturas, maya, náhuatl, zapoteca, mixteca, bla, bla, bla. Pero Peñafiel sí dice, para Benito Juárez va a ser zapoteco, ¿por qué? Pues Juárez es zapoteco. Claro. La cuna de Juárez, la montaña. Juárez es hijo de las montañas. El pedestal es la montaña con los elementos prehispánicos zapotecos. Apasionante, pero ¿qué pasa? Que antes, en 1887, es decir, a ver, 7 años antes de que se hiciera el pedestal, se había inaugurado el monumento a Cuauhtémoc en la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma. Y el monumento a Cuauhtémoc de la Paseo de la Reforma, su pedestal todavía es más monumental, más espectacular. Perdón, a ver, no discrimino el de nosotros, pero es impresionante. Y tiene elementos exactamente de los llamados atlantes de Tula, de los mayas, todo eso. Entonces, cuando se da y sí buscan un estilo nacionalista con base en los elementos prehispánicos, fabuloso. Y en Oaxaca va a decir, este sí es zapoteco, 100%. Sí. A ver, si ahorita le encontramos que no es cierto que, a ver, para Antonio Peñafiel en su Horizonte Histórico 1894, bueno, y su carta es de 1911, es zapoteco. Tenemos que respetarlo. Si ahorita vamos y con nuestros colegas arqueólogos y dicen, no, a ver, aquí es esto, aquí, ellos no pudieron saberlo y... bueno, pero para Peñafiel la intención es que fuera zapoteco. Y para nosotros es una cuestión súper interesante, muy bonita, un poco críptica. Él mismo dice que usa un teponaztli, usa unas maquetas de casa que tienen en cerámica, muchos elementos que tiene la colección más importante de antigüedades, así se le decía, de piezas prehispánicas o arqueológicas, de Antonio Sologuren sobre todo, del doctor Antonio Sologuren en la época del Porfiriato, y de ahí se extraen varios elementos y se arman. Padrísimo. Entonces el pedestal es
es una memoria y un homenaje al pasado histórico, regresando a la redención del pueblo originario de México, que fue destruido en la época de la colonia. Perdón, yo sí soy defensor, y una vez digo, antes de que me ataquen mis amigos colonialistas, del defensor de colonia en contra del virreinato, de la colonia, y hay una redención de Benito Juárez, ¿sí? Después de 300 años, increíble. O sea, realmente este diálogo de pedestal y de escultura, muy bueno, muy bueno. Ahora también, estamos hablando, ¿en qué año empieza la construcción de esta escultura? ¿En qué año comienza? Fíjate, el proyecto, hay una cosa muy interesante, porque parece que realmente el proyecto se da de un historiador, que de ahí surge mi tesis, Manuel Martínez Gracida, con el gobernador Alfredo Chavero y con Antonio Peñafiel, claro, que era el presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística, del encargado de la estadística del país, y realmente la factura empieza en 1894. 1894, sí. Entonces, en 1894 se empieza a hacer el pedestal, se termina el pedestal, Porfirio Díaz va a la Ciudad de México a ver cómo se termina el pedestal, se transporta en cajas en el ferrocarril, fantástico. Uno no se puede imaginar entonces, antes de 1892, que no existía el ferrocarril, claro. Si no existía el ferrocarril en 1892, las cajas de chiluca, dijeron ellos, de piedra volcánica, transportando la pesadísima pedestal, lo traen, ¿no? En 1894 parece que sí se empieza a instalar, pero hasta 1896 se funde el bronce, ¿sí? Es de Eduardo Concha, el escultor, en los talleres de Jesús Contreras, y entonces en 1892 se funde, también se trae en 1896 el bronce, y ya se hace el conjunto, ¿no? Escultórico, pedestal y escultura. Sí. Pero hasta 1897 ya realmente se devela, y yo digo en el 18 de julio, que es el aniversario luctuoso de Juárez, aunque parece, todavía tenemos dudas históricas, que se devela en cierto sentido el 21 de marzo, que es un natalicio, hasta el 18 de julio es que realmente se lleva la ceremonia enorme con logias masónicas, el gobierno, las escuelas, piezas de oratoria, coronas y toda esta cuestión fabulosa, el 18 de julio de 1897. 1897. Y fíjate, ya estamos a punto de irnos al otro corte, el último corte, pero quiero que me respondas esta, ya regresando, ¿de dónde sale el rostro de Juárez? Si Juárez murió en el 72, ¿de dónde tomaron el rostro? No sé, ¿cómo lo puedes explicar tú? Pero eso platícanoslo regresando del corte, aquí desde Gaia. Así que regresamos, no nos tardamos mucho porque esto está muy interesante. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues bueno, seguimos transmitiendo desde Gaia, un lugar muy bonito para que ustedes puedan pasar este momento agradable en pareja, entre amigos, cumpleaños, divorcios, y también se vale todo ello. Así que seguimos con este tema tan interesante de este monumento a Juárez. Y ahora sí, quiero que me respondas de dónde, si ya había muerto en 1872 Benito Juárez, cómo o en qué se basaban para seguir haciendo el chorro de esculturas que se hicieron durante el Porfiriato. Qué buena pregunta. ¿Cómo es eso? Buenísima pregunta. Mira, buenísima pregunta, que me voy a ir un poquito dándole la vuelta por el periférico, subo al segundo piso del DF. A ver, fíjate que si te digo que solamente se basaron en una máscara mortuoria, ¿no? De hecho, desde su monumento en el Panteón de la Ciudad de México, sería un poco falso. ¿Por qué? Porque también las escasas fotografías, ¿sí? Han sido base de la imagen de Juárez. Y es más, les voy a contar una anécdota. Mi padre en la universidad tenía, como parte de los directivos de la universidad, un óleo, ¿no?, de la figura de Juárez, ya saben, 3/4 a un lado, Juárez todo arrogante,
serio, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención porque lo veía hasta rosáceo. O sea, como aclarado y rosita. Ya no esta figura que conocemos, como tú dijiste al principio, bronce, broncíneo, ¿no? Para no decir todos los términos subdiscriminatorios, así que mejor me ahorro todo el término que podamos usar. Pero porque somos descendientes de Cuauhtémoc. Entonces, él realmente, de repente ya veías, lo mismo que Porfirio Díaz, pasaban de unos colores, digamos, una paleta de colores más oscura a una como que más blanca, y tú dices, ¿qué pasó con...? Claro. Ya me lo están blanqueando, le están talqueando al Benito Juárez, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante porque aunque sí podemos partir de elementos físicos del rostro de Juárez, es decir, de su fisonomía real, que a ver, realmente Juárez era zapoteco y como tal tenía unos rasgos, a ver, una cara más redonda, una nariz más ancha, ¿no? Tú de repente ves y dices, bueno, van a partir de esos elementos, ¿no? Y de esas copias que se tuvo a través de la máscara mortuoria. No, realmente tú ves y muchos de los retratos, bueno, de hecho, tengo que decir un chisme, pero acabo de ir a una oficina, me voy a ahorrar decir qué oficina, acabo de ir hace 3 días, y en eso me siento en la burocracia, ya saben, no voy a decir de qué. Y en eso me volteo y veo un espantosísimo retrato de Juárez. Me quedé así, espantado, dije, mejor no veo. Pero el Juárez no carecía de los rasgos del Juárez, pero entendías que era Juárez. Entonces, como tú dices, bueno, si hay elementos de los cuales podemos arrancar, podemos copiar, ¿por qué de repente ves a Juárez que ya están chupados, los ojos por acá, más blancos, ¿no? Increíble, o sea, hay una tendencia, yo sí creo que también hay una tendencia a transformar la figura de nuestros héroes nacionales, ¿no? Ahorita podría hablar de, por ejemplo, Hidalgo. Hidalgo se supone que era súper estrafalario, súper loco, no era anciano. Y de repente, la imagen, que por cierto viene de un ciclo pictórico que hace Maximiliano, ¿no? De repente es el Padrecito Juárez. Y no era así. Si uno lo ve, dices que es como una película de Piporro, ¿no? Piporro y la guitarra. Entonces tú ves al Hidalgo estrafalario. Realmente la construcción de la imagen de nuestros héroes se va transformando y nos establece esa idea en nosotros. Pero no fueron así. Y el mismo Juárez, aunque es curioso porque es muy difícil sacarlo de su imagen, que ya está súper construida. O sea, Juárez lo ves en las fotos, lo ves en las imágenes, entonces Juárez 1000% en todas partes. Y aún así sí hay una transformación. Sí, completamente. Completamente, porque pues para todos aquellos que quieran ver cómo fue la máscara mortuaria, tenemos 2 aquí en el Museo de las Culturas de la ciudad de Oaxaca. Una está en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa y la otra está en la Sala Juárez, me parece. No recuerdo. Sí, en la Sala Juárez, aquí del Museo de las Culturas. Así que vayan, chéquenlo y ya ustedes nos comentarán después, ¿no? Por favor, visiten los museos que tenemos en la ciudad de Oaxaca. Sí. Mira, de todo esto que nos platicas, todo esto que hemos aprendido de tu investigación, ¿podrías comentarnos cuál es tu aportación ahora a todo este conocimiento en la historia del arte y sobre todo ese aporte que deja tu investigación a la historia de México? Esa es una de las preguntas más difíciles porque es cuando uno se quiere ver humilde, ¿no? Sí, o sea, así como cuando dices un aporte y tú dices, no, pues no me siento tan pro, ¿no? A ver, no, sí, yo sí creo, se lo decía a mis mismos alumnos, ¿no? De la licenciatura de Historia del Arte. Realmente uno sabe que va a aportar, a ver, un mínimo. Uno realmente no va a desentrañar el eslabón perdido. Claro. Pero esos pequeños aportes dan pie a que después, porque uno tiene que estar seguro, tiene que saberlo, que va a llegar alguien más y nos va a apoyar más. O sea, lo que uno dijo, a lo mejor se equivocó, pero ya dio pie a que haya una reflexión posterior y que se encuentren más datos. Entonces, realmente creo que la aportación es una que ya por fin, gracias a los archivos, todo se va hilando. A ver, es que la historia, perdón, pero la historia no está ahí, ¿no? Porque luego se piensa que ahí está la historia. No es cierto. Claro. El trabajo del historiador, del investigador, porque si no, no serviríamos, no existiríamos, es hilar todos esos datos, construir una historia. Valga la redundancia, ¿no? Construir esa historia y entonces realmente la aportación
también está en la reflexión de quien lo está dando. Así es. Si nos leen a todos, ¿no? Tú, Absa, tú también has escrito historia, entonces, si nos leen, cada uno tiene sus diferentes posturas, ¿sí? Es más, no voy a hablar de el historiador favorito que viene de una televisora y de los gobiernos priistas, porque es muy taquillero, pero él tiene una postura que a mí no me gusta, pero tiene su postura. Y uno cree, ay, si es que la historia es la neta del planeta. No hay netas del planeta, perdón, no les quiero destruir el discurso histórico, pero no hay netas. Hay posturas, claro, está sustentado con los datos, eso sí hay que jalarlos y reconstruir. Entonces, nuestra contribución es, establecemos lo que hemos encontrado en datos archivos, los ponemos sobre la palestra, sobre la mesa. Entonces, ahí está, para que todos los debatan, y ahora sí, el historiador también pone su punto de vista. Claro. Y entonces, ahí está nuestra aportación. Obviamente, y está padrísimo porque entonces llega otro y dice, no, tu punto de vista está súper sesgado, ¿no? Está inclinado hacia un lado, entonces no estoy a favor, no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ah, bueno, entonces debátelo y susténtalo de otra manera. Sí. Y otra te va a decir, sí estoy de acuerdo, pero creo que faltó esto. Entonces, creo que nuestros aportes, a ver, porque la verdad es que por más que tengamos todos los títulos y grados que queramos, los aportes son mínimos, pero ahí vamos contribuyendo poco a poco y esperando a que las nuevas generaciones todavía mejoren esto. Sí, claro. Así es. Irán, pues la verdad, el tiempo se nos ha agotado. La verdad, este tiempo voló, realmente voló. Muchísimas gracias por este tema tan interesante y tan importante para toda la ciudad de Oaxaca. Porque muchos vemos monumentos por todos lados, pero no sabemos ni de dónde, ni cómo, ni por qué, ni los apellidos que dijiste. Todos los personajes que tuvieron que ver para que ese monumento estuviera ahí y que día con día, o bueno, para muchas personas pasan diario por ahí y nada más lo ven, pero no saben ni cómo. Desconocemos estos datos, ¿no? Te vamos a invitar para otro futuro y nos platiques qué hubo antes de ese monumento, ¿no? Así que qué hubo antes también es súper interesante. Así que, Absa, ¿algo que decir antes de despedir el programa? Pues yo creo que para las personas que nos siguen, una invitación también, si tienen alguna duda, preguntas que quieran sumar también a este programa, podemos aprovecharlas, le preguntamos también aquí al doctor Irán. Claro. Y en otro programa, cuando nos vuelva a visitar, esperamos que nos vuelvas a visitar. Encantado. Las vamos a responder. Claro, Irán, ¿tus redes sociales o cómo se pueden comunicar contigo? Claro, mira, bueno, van a aparecer aquí, abajo de la pantalla. Pero bueno, estamos en Instagram, en Facebook y también va a aparecer mi Gmail, ¿no? Ahí va a estar más claro porque si les digo es corrido, ya saben que el Gmail es muy largo, ¿no? Irán Villalobos, claro. Y en Instagram es irlobout. Entonces, ahí van a aparecer, no se preocupen, pero yo gustoso por cualquier invitación, cualquier pregunta, a mí me apasiona, entonces los temas, encantado, ¿no? En general es del siglo XIX y XX, y realmente si tienen, incluso como dijo Miguel o dijo Absalón, si quieren mandar una imagen, un archivo fantástico, cualquier cosa, a veces uno dice, ay no, qué aburrido, es mínimo, no. Ya les dije, ese mínimo que sea, es ese cuadrito que falta en el Tetris histórico y que nos ayuda. Entonces a veces, ay no, qué aburrido, pues resulta que eso ya no aparece en ningún otro lado. Entonces les agradeceríamos mucho que si alguna vez mandan aquí a los compañeros, a uno, fantástico, porque no me ayudan a mí, ayudan al conjunto de los investigadores y a la historia de Oaxaca en general. Y así es, y pues así es como se fortalecen esos datos, que no sean simples y al aire, sino que también cada aporte nos sirve demasiado. Mándenos sus sugerencias y sus comentarios de quién quieren saber, qué monumento, qué templo, qué convento, qué personaje. Ustedes vayan pidiendo porque tenemos muchísimo para prepararles a todos ustedes y dejemos de ser lo que pocos saben de. Así que les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Gaya. Gracias a todos los chicos del servicio. Gracias a todos los que están acá. Gracias por estas bebidas, por esta pizza, cocina. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están acompañando en este primer programa. Y recuerden que si quieren ser parte del programa, escríbanos, aparten su lugar y aprendan con nosotros. Esto es lo que muy pocos saben de, y les agradecemos a Lula, casa productora, por apoyarnos con este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.